favor me recuerden. Listo. Entonces sería como pasar a esas otras categorías o maneras de hacer, ¿sí? Videos. Entonces, estaba hablando como del documental. El documental dentro del arte, pues es como muy utilizado, es un recurso muy utilizado porque es una herramienta que te permite como mostrar una realidad y colocarle tu propio argumento o tu propia interpretación, ¿no? Y te permite pues como no simplemente como contar algo, o sea, como que, bueno, esto pasó aquí y tal y tal y tal, y te pones a investigar por qué pasó y qué posibles consecuencias tengan, y bueno, y tantas personas que fueron involucradas, sino que te ayuda a interpretar una realidad, ¿no? A mostrar una realidad, a decir, bueno, yo la veo de esta manera, pues es como un sentido un poco más particular, que no es tanto como informativo, así como que vas a una verdad concreta, sí, algo establecido, sino que como que permite muchas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la sugerencia del profe Julián, que continuemos con estos 3 recursos, ¿no? Que sería la crónica, ¿no? Que sería el reportaje y el video documental, ¿no? Entonces, les iba a proponer que no hagamos trabajos, y bueno, y esta, pues yo lo propongo, también se lo pondría a consideración también al profe, ¿no? Para que él continúe o reciba ese trabajo, si tiene que calificarlo alguna vez, pues que lo califique. Pero sería trabajar no individuales, sino trabajos en grupo, ¿no? No sé ustedes cómo funcionan en grupo, o sea, si pueden reunirse, si hay posibilidad de uno reunirse con otro, o si definitivamente todos viven muy lejos y es imposible encontrarse. Entonces quisiera como preguntarles eso. Profe, pues la verdad, hay algunos que les gusta trabajar individualmente, pero en su mayoría, en los trabajos casi siempre los hacemos en grupo y pues los que lo quieren hacer individual lo hacen. Eso es, Ok. así hemos estado trabajando. Pero los trabajos que hemos hecho en grupo han sido los trabajos que es de escritura, porque pues muchos no nos reunimos, simplemente pues que hablamos por videollamadas y reuniones en Meet, pero presencial no nos hemos reunido. Sí, uno puede ser como muy creativo, ¿no? Dentro de esto, o sea, uno puede como nunca reunirse realmente y hacer algo colaborativo en línea, ¿no? También se puede hacer, o sea, que alguien haga una parte, que el otro haga la otra parte, por ejemplo, que alguien se encargue de hacer las tomas, el otro de colocarle el sonido y el otro pues de editarlo, algo así, ¿no? Pero sí sería como chévere trabajar en grupo, lo propongo, si no les parece, si pues ustedes que ya se conocen más en sus dinámicas, pues ustedes dirán, es con la intención de proponer estas otras dinámicas, ¿no? De trabajo colaborativo, es con la intención de, pues, de promover estas nuevas como estrategias, bueno, nuevas, ¿no? Nuevas estrategias de trabajo colaborativo y de trabajar por proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a trabajar todos crónica, no vamos a trabajar todos reportaje, no vamos a trabajar todos documental. Entonces, por ejemplo, un grupo trabajaría documental, otro grupo trabajaría crónica y otro grupo trabajaría reportaje, ¿no? Que va más como hacia lo que les interese a ustedes. Por ejemplo, pueda que a mí personalmente me guste mucho el documental y que yo me mueva como un pececito con el documental, y que otra persona pues no le guste, ¿no? Que no le guste el documental, sino que le guste algo como más concreto, que es ya sea el reportaje o ya sea la crónica, ¿no? Entonces es como primero exponer un poco qué es cada una de esas modalidades y mirar cuál es de su interés y que nos vayamos por eso y hagamos una pieza gráfica, que hagamos una pieza audiovisual
en este sentido, ¿sí? Que recoja todos los elementos de un reportaje, que recoja todos los elementos de la construcción de una crónica o que recoja los elementos para que se constituya la pieza como una realización documental, ¿vale? Entonces, yo creo que les mostraré lo que es cada una de esas modalidades y después ustedes eligen, ¿sí? ¿Les parece o ustedes quieren proponer como otra forma de hacer video, ¿no? Porque dentro del arte uno puede hacer como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, animaciones o bueno, no sé, lo dejo a su consideración. Nejiret. No, profe, no me quedo levantada. Profe, buenas tardes. Hola, buena tarde. Mi nombre es María Zeneli Biafara, profe. Pues la verdad, para yo trabajar así en grupo, que tengamos que reunirnos presencial, sí me queda un poco complicado, porque yo vivo acá en Villarrica, Cauca. Entonces sí vivo un poco retirado de Santander. Listo. Otra opción sería de que, por ejemplo, se conforme como un grupo de documental, un grupo que vaya, por ejemplo, a hacer documental y que dentro de ustedes hablen, se compartan cosas y realicen cosas audiovisuales, unas producciones individuales también podría ser para que, o sea, hayan grupos, que se constituyan grupos dentro de unas temáticas establecidas, pero pueden hacer ejercicios individuales también. ¿Sí? Y después haríamos como una pequeña socialización de lo que es en sí el reportaje, la crónica y el documental, en lo que es, ¿sí? ¿Qué elementos existen en la web? ¿Qué herramientas podemos utilizar para que nos colaboren? Para que nos colaboren con esta elaboración, ¿sí? Por ejemplo, cuál de las aplicaciones, cuál es el mejor programa, cuál es la mejor aplicación, ¿sí? O sea, como que experimentemos lo que es el hacer el documental, el reportaje, la crónica y compartamos esos conocimientos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que tengo también aquí como unos ejemplos de lo que es la crónica, el documental y el reportaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar preguntando también qué piensan ustedes que es un video documental. O sea, voy a exponer, pero también voy a preguntarles mucho, ¿sí? Bueno, mucho no, pero sí voy a preguntarles para que por favor no se desconecten y estemos como muy atentos porque a partir de esa socialización es de donde ustedes van a agarrar la modalidad y van a realizar su trabajo, ¿sí? Ahora pues como está de moda todo esto, ¿no? De los celulares, de los programas, o sea, hay una infinidad de programas y de herramientas que están ahí disponibles para manejarse, ¿no? Para trabajarse. Entonces, vamos a ir conociéndolas poco a poco, pero sí vamos a ir teniendo como una temática. A mí me gustaría personalmente, les pregunto a ustedes, pues como no tenemos la posibilidad de conocernos, ¿sí? De vernos, de poder compartir cosas así como más de cuerpo a cuerpo. Sería la propuesta que yo les hago es de que hagamos reportaje, crónica o documental, pero a través de la temática de su entorno, ¿sí? Por ejemplo, si viven en un sitio urbano, pues de su barrio, si viven en un pueblito, pues de su pueblo, si viven en una vereda, de su vereda, si viven en una finca, ¿no? O sea, que hagan como un reconocimiento a partir del lugar donde ustedes habitan, ¿sí? Que puedan como hablar de algún personaje, de alguna temática propia del lugar, ¿sí? Sería ese como
sería esa como la guía que tenemos, ¿sí? O sea, no dejarlo como tan abierto como hablar de cualquier cosa, ¿sí? Sino hablar de alguna temática que tenga que ver con su lugar habitado, ¿sí? Por ejemplo, si tienen algún sitio turístico, que vayan y hagan un reportaje de ese sitio turístico. Si tienen un personaje, ¿sí? Un personaje que merezca ser como reportado, pues también lo podríamos hacer. Eh, bueno, y eso con la intención pues de resignificar nuestros espacios habitados y de darnos pues a conocer también y demostrar el espacio, ¿no? El lugar donde nosotros vivimos. Sería pues mm, como la propuesta que yo les hago. No sé qué les parece. O prefieren manejar otras temáticas. A mí Profe, me gusta pues esa, profe. está chévere lo que tú dices. Me parece buena idea o sea, y ser creativos, ¿no? Al elaborar. Por ejemplo, tú nos das una base. Ya está en nosotros la forma de armarlo, de elaborarlo, de, de la recursividad que utilicemos, ¿no? Claro, sí, eso termina siendo una pieza de arte, ¿no? Termina siendo un espacio muy creativo donde tú te vales pues de todos los recursos que se te vengan a la cabeza, que pueda llevar un significado, ¿no? Siendo como muy meticuloso, que eso que estás utilizando no tergiverse, no sea una trampa, no dañe como el significado, sino que sea un potencializador, ¿no? Para que ese mensaje llegue realmente directo, como tú, con la intención que tú quieres presentar, ¿no? Esto pues acá en estas modalidades que les estoy hablando, el mensaje tiene que ser un poco más objetivo, ¿no? Tiene que ser más directo, ¿no? Y a diferencia del videoarte, por ejemplo, ¿no? Que el videoarte todavía permite como esa interpretación del espectador, ¿no? O sea, como que se presta para muchas cosas y el mensaje a veces no llega a ser tan directo, ¿no? O sea, se muestran como algunas imágenes y hay muchas cosas como sueltas y bueno, o sea, como que se permite, ¿no? O sea, permite dentro del videoarte, pero dentro del reportaje, dentro del documental, casi ¿no? O sea, dentro del documental tenemos que ser muy creativos, sí, pero tenemos que ser objetivos, ¿sí? O sea, no podemos como dejarnos llevar mucho de lo que para nosotros es la realidad, o sea, como tú interpretas eso, sino que también tienes que crear puentes para que la otra persona te entienda, ¿sí? Para que la otra persona reciba el mensaje que tú le quieres dar, ¿no? Que tú le quieres ofrecer. Y más que todo, pues en una modalidad de estas que es totalmente comunicativo, ¿no? Tienes algo que comunicar, quieres expresar algo y quieres ser directo y quieres que este mensaje llegue con claridad, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, tenemos que ser como muy objetivos, ¿no? Dentro de esas modalidades entra mucho, por ejemplo, la entrevista, ¿sí? Que vayan pensando ustedes, por ejemplo, en unos actores focales, ¿sí? En unos representantes o en unas personas que den como testimonio, que sean como testimonios vivos, pues de alguna, de lo que ustedes quieren reportar, y que se vaya hacia esas fuentes, ¿no? Porque estas fuentes lo que van a hacer es que nuestro argumento o la idea que nosotros estemos construyendo se fortalezca un poco, ¿sí? Se fortalezca y sea más directa y tenga un soporte, ¿sí? Por ejemplo, digamos, quieres mostrar un lugar turístico de tu zona o quieres mostrar, por ejemplo, un ritual que se haga, ¿no? Entonces, listo, tú hablas, lo presentas y, por ejemplo, buscas a dos personas importantes que, por ejemplo, pueden ser unos representantes políticos o pueden ser representantes sociales, ¿sí? De la comunidad que te ayuden como a fortalecer eso que tú estás diciendo y que quieres transmitir, ¿no? Entonces, bueno, aquí muy importante, pues, figuras como los alcaldes, figuras como por ejemplo, en el caso de los cabildos, ¿no? Los gobernadores de los cabildos, los sabedores, o
sea, bueno, todas estas personas son como esas fuentes, ¿no? Esas fuentes importantes, esos actores focales, ¿no? Que son unos focos así de donde emana como la luz, ¿no? Entonces, bueno, como para que lo tengamos en cuenta, entonces voy a compartirles acá unas diapositivas muy corticas, muy realmente como muy concretas, y vamos a tratar de hablar un poco, de reflexionar un poco en qué tiene que ver, ¿no? Cada una de esas modalidades, para que ustedes también traten como de recordar, traten de analizar qué es para ustedes una crónica, qué es para ustedes un reportaje y qué es para ustedes un documental, ¿vale? Bueno, entonces voy a presentar la clase, la va a estar enviando el profe el fin de semana, yo creo que mañana, domingo, y las diapositivas yo se las voy a enviar al grupo, ¿sí? Que yo no creo que sea muy necesario porque realmente las diapositivas que les voy a presentar son muy corticas, entonces yo creo que ustedes tomando apuntes, ya está, ¿no? O sea, no habría como mucha necesidad, sin embargo, pues lo voy a compartir, ¿no? Bueno, entonces voy a buscar por acá. Bueno, antes de iniciar, antes de ir pues a las diapositivas, mejor, quiero que me digan ustedes, ¿qué entienden ustedes por un reportaje? ¿Qué sería para ustedes un reportaje? ¿Qué se les viene a la mente cuando, por ejemplo, yo les dijera, bueno, tienen 5 minutos para hacer un reportaje? Profe, pues como investigar acerca de algo, acerca de una persona o tema, no sé, como de su vida, de qué hace, Ujú, no sé, o para, o sea, averiguar sobre esa persona y darla a conocer ante los demás, ¿no? Es como algo así. ujú. ¿Qué más? Gracias por la intervención. Profe, profe ¿Sí? Ta- Tatiana, mucho gusto. Hola, Tatiana. Profe, entiendo que reportaje es un trabajo de investigación donde se realiza como un hecho de un personaje, de un tema general, que está acompañado por imágenes, por fotografías, con entrevistas, ya sea por radio o para mostrarlo, digamos, en televisión o en un video como tal. Sí, y esto es muy importante, Tatiana, muchísimas gracias también porque me hiciste una aclaración ahí, y es que estas modalidades no solamente se limitan a lo audiovisual, ¿sí? O sea, una crónica más es como más el elemento, el medio como más utilizado de la crónica es el periódico, ¿no? La prensa, pero también lo podemos llevar a un lenguaje audiovisual, ¿no? También. Entonces, nosotros vamos a estudiar estas modalidades, pero dentro del video, ¿no? Dentro de lo audiovisual, ¿sí? Entonces, para que de pronto no nos confundamos un poco y lo llevemos como hacia eso, ¿no? Hacia lo audiovisual, ¿no? Listo, muchas gracias, Tatiana. ¿Quién más? ¿Qué más ideas se les viene a Profe, a la Hola, cabeza?
Hola. Ejiret y luego James. No, profe, que el compañero continúe. Hola, profe. Hola. Mucho gusto, James Duan, de aquí de Hola, mucho Santander, de gusto. Quilichao. Pues con respecto a la pregunta que usted hace de qué es un reportaje, pues yo digo que es algo planificado, ¿no? Ujú. Es como puede ser un documental o lo que dijo la compañera Tatiana hace rato. No importa el medio que sea, mm, pero es como para generar una noticia, para dar a conocer a los demás, ¿no? O sea, yo lo miro así. Gracias. ¿Qué diferencia ustedes miran entre o pueden llegar como a identificar entre el reportaje y el videoarte? Ya que hicieron ustedes videoarte. Tatiana. ¿Qué diferencia podrían encontrar ustedes? Hola, profe. Hola. ¿Sí me escuchaste la pregunta, Tatiana? No, señora, ¿me la repites, por favor? Es que tienes la mano levantada, yo pensaba que querías responder. Bueno, para todos, ¿no? O sea, qué diferencia podrían encontrar o percibir así como de primer medida entre entre el video arte que hicieron, y un reportaje? ¿Ninguna? Profe, Sí. buenas tardes. Soy Judy de acá de Jambalo. Profe, como sería por lo menos en el videoarte, damos a conocer, pues, características, o bueno, un tema o algo artístico o algo llamativo, ¿sí? Y en un reportaje vamos a conocer un hecho a través de una investigación. Uh-huh. Sí, muy bien. Profe, con Daisy. Hola, Daisy. Profe, pues yo veo de pronto la diferencia o algo ahí que marca mucho con los videoarte, pues de pronto la animación, los sonidos, y todo eso de pronto a través de una historia que uno va contando, pero también va como incluyéndole como estas animaciones, las aplicaciones, ¿sí? Pues digo eso, profe. Dentro de la realización que ustedes hicieron del video arte que ya hicieron, utilizaron estas herramientas como la metáfora, todas estas herramientas, todas estas figuras, ¿o no? Sí, profe, eso lo explicó el profesor. Pero igual cuando hicimos el videoarte era como libre, ¿no? Pero eso yo iba a decir, el videoarte se encarga como desde una perspectiva crítica, ¿no? Como de utilizar, de dar a conocer lo que no se puede decir o lo que está oculto, de darlo a conocer por medio de esa creación artística. Sí, utiliza como mucho la perspectiva crítica. Y aquí en el reportaje, pues es como más abiertamente a investigar y diseñarlo desde hechos, ¿no? O desde personajes del contexto, así. Uh-huh. Sí, muy importante ese término que están utilizando, el hecho, ¿no? El reportaje tiene que ver con hechos, ¿no? ¿Qué es un hecho? Algo que pasa, que la comunidad, que la mayoría de las personas lo legitima, ¿sí? Dice, sí, eso fue así, ¿sí? Que un hecho tampoco es del todo cierto a veces, ¿no? O sea, realmente hay veces que se tergiversan esos hechos, ¿no? Y que realmente no son así, pero que la comunidad lo legitima y lo ve como cierto, ¿no? También
importante y muy importante rescatar eso que están diciendo ustedes, que es de hechos, ¿no? Que es de hechos, que es de verdades que se comparten, que es de como acuerdos a los que ha llegado las personas. Y el videoarte sería algo como más subjetivo, ¿no? Sería algo como más mío, como más propio. Bueno, aquí les presento también a mi hija, que ella va a estar como pasando, va a estar a veces como pasando, va a estar viniendo de pronto, de pronto los saluda de vez en cuando, pero ella no se queda, ¿no? Ella está muy acostumbrada a estos ritmos, entonces ella viene, pasa y se va, ¿no? Pero sí les pido pues como la disculpa, porque pues ella siempre está aquí, ¿no? Está siempre conmigo, entonces no, pues es como, está como de más, ¿no? Profe, tranquila, no se disculpe que ya nosotros estamos acostumbrados a los niños por allá asomándose, gritando, papá, al parque, papá, una cosa, entonces tranquila. Sí, o sea, hace parte, ¿no? Hace parte de la virtualidad, porque Tranquila que acá también hay niños. sí, así nos ha tocado. Sí, yo he sido también como muy de buenas, he tenido como mucha suerte con mis estudiantes, porque desde que nació Mariana, ella no se ha despegado de mí, ¿no? Entonces, cuando todavía no pasaba lo de la pandemia, yo dictaba clases con ella cargada acá, ¿no? Entonces, siempre he tenido como alumnos muy receptivos, que no pasa siempre con todas las instituciones, ¿no? Hay instituciones que no lo permiten. Y no lo permiten no desde las directivas, sino desde los alumnos, ¿no? Entonces, sí les agradezco la comprensión, y también agradezco de antemano por los profes a los que les pasan esas cositas, ¿no? Y por los que comprenden también esas cosas, porque no todas las personas lo hacen. Bueno, entonces, bueno, tenemos, esta clase se pasa volando. Bueno, entonces voy a mostrar las diapositivas para ir como avanzando y terminando rápidamente. Les estaba diciendo que el reportaje, a diferencia del video arte, ¿no? El reportaje es mucho más objetivo, o sea, tienen que haber hechos, ¿sí? Tienen que haber verdades, tienen que haber argumentos que para todos sean como compartidos, ¿sí? Entonces viene a ser objetivo, ¿sí? Y el videoarte viene a ser un poco más subjetivo, ¿no? Viene a ser como más de uno, más elementos de uno, como tu visión de alguna cosa en particular, ¿no? Por eso el videoarte a veces no se entiende del todo, ¿no? Porque no tiene ese rigor, el videoarte no tiene como ese rigor de ser objetivo y de decir, bueno, voy a plasmar esta sola idea, ¿no? Sino que, bueno, o sea, como que te expresas, te muestras, y si lo entendieron bien y si no, también, ¿no? Bueno, es algo como así, ¿no? Bueno, en cambio el reportaje, ¿sí están viendo las diapositivas? Sí, profe. Sí, listo. Entonces el reportaje es un género periodístico, ¿no? De información que profundiza en los sucesos de actualidad de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en el reportaje? El reportaje tiene que tener algo que sea de interés general, ¿sí? Esa es como una característica importante, algo que le importe a todas las personas, ¿sí? En un tiempo concreto, ¿sí? Por ejemplo, no podemos hablar, digamos, del arte medieval, ¿sí? No te pasa nada. Ay, pero me pica mucho, ya, ahorita le pongo otro. Vaya a traerlo. Bueno, entonces les estaba diciendo que en el reportaje, las personas que les guste el reportaje, tiene que ser algo de actualidad,
o sea, actual y de interés, ¿sí? Estas dos características muy importantes que las vayan apuntando, ¿sí? Porque es una característica propia, ¿no? Del reportaje que lo hace reportaje y no lo hace, por ejemplo, bueno, que no lo hace otra cosa, que no lo hace otro género, ¿sí? Este es un género, ahí por eso está bien clarito ahí, es un género periodístico, ¿sí? O sea, que tiene la función, tiene el objetivo de dar a conocer algo, ¿no? Con claridad, objetivamente, ¿sí? En un lenguaje que casi que no discrimine como entre públicos, ¿no? Sino que sea un lenguaje muy fluido que lo entienda como toda la gente, ¿no? Un lenguaje como muy básico, ¿no? Un lenguaje, sí, un lenguaje que lo entienda toda la gente. Entonces, aquí en el reportaje, por ejemplo, no podemos hablar muy académicamente, por ejemplo, ¿sí? Con términos como muy académicos, porque el reportaje es hacia el público en general, ¿no? Bueno, entonces, importante esto, actualidad e interés, ¿no? Igual ahí les quedan las diapositivas también. Entonces, para ser más concretos todavía, las características del reportaje, ¿no? Se refiere a hechos recientes, ¿sí? A hechos recientes. Es extenso, pues explica y analiza los hechos. ¿Sí? Es extenso, a diferencia, pues, del film minuto, por ejemplo, ¿sí? Que solamente sino que con 3 así vistas o 4 vistas se soluciona la pieza audiovisual. Acá en el reportaje cambia un poco, es extenso, ¿no? Es muy extenso porque tienes que habilitar un espacio donde te des el espacio de explicar, de analizar los hechos, ¿sí? Y aquí también incluyen declaraciones de protagonistas, lo que les decía, ¿no? O sea, muy de acuerdo con lo que ustedes decían al inicio, es una investigación, ¿sí? Porque tienen que explicar un hecho y analizarlo también, ¿sí? O sea, cuando lo analizan, miran las posibles causas y las posibles consecuencias también, ¿no? Que pueden resultar de este acontecimiento, de este hecho particular. ¿Sí? Entonces incluye declaraciones de protagonistas, opiniones de expertos, ¿sí? Esto muy importante porque lo que van a hacer con el reportante es validar, ¿sí? Es validar unos argumentos, ¿sí? Entonces tiene que haber ahí opiniones de personas, lo que les decía hace un momento, de personas que sean de actores focales, ¿no? Que ya con su sola presencia ya sepan que es como un símbolo de verdad, ¿no? Que no es una persona que nos va a decir mentiras o que no sea una persona que está pues en la capacidad de hablar con algo, ¿sí? De hablar de algo, perdón. Entonces aquí en el reportaje va a ser muy importante que se analice, ¿sí? Que se investigue, que se explique, ¿sí? Y nos podemos valer de muchas cosas, nos podemos valer de entrevistas, ¿sí? De que tomemos directamente la opinión de una persona, de que mostremos también tablas, nos podemos ayudar de gráficos, de cuadros, de estadísticas, ¿sí? De estadísticas, bueno, tantas personas murieron, tantas personas se infectaron, tantas personas, bueno, acudieron, ha dicho, bueno, sí, es totalmente informativo, totalmente informativo. Yo creo que tengo aquí un ejemplo de lo que es un reportaje, ojalá sea muy cortico, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Bueno, voy a compartirles aquí un video que dura muy poquito. Este dura 8 minuticos.
Bueno, pero me pareció muy, muy didáctico y me pareció también como muy completo, entonces lo vamos a ver así rápidamente. Bueno, ¿están viendo el video? Sí, profe, dice el Sí, reportaje. profe. En este video vamos a hablar de ¿Se escucha? Sí, También. Sí, listo. reportaje. El reportaje es un trabajo de investigación periodística que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. Se suele acompañar de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, etc. El reportaje se trata de una serie de investigaciones que se presentan al público en un sentido informativo. Este puede realizarse de información actual o de información pasada, por lo que suele tener diversas fuentes. Hay varios tipos de reportajes. Reportaje científico. Demuestra e informa los procesos y avances científicos de la época. Reportaje investigativo. Investiga los detalles sobre un hecho particular que resultan desconocidos. Reportaje explicativo. Investiga y da a conocer sucesos que resultan importantes a nivel popular. Reportaje de interés humano. Relata la historia o los hechos que acontecen a un individuo o en un pueblo, colectividad o comunidad. Reportaje autobiográfico. Relata la vida del reportero. Reportaje narrativo. Cuenta un suceso como un relato con principio, desarrollo y desenlace. Reportaje formal. Tiene la cualidad de tener un orden cronológico y opiniones personales para sustentar. Reportaje descriptivo. Es hacer una relación de características y descripciones de lo que se va a hablar. Ahora veamos las características del reportaje. Tiene una temática. Un reportaje abarca una o varias cuestiones, desde hechos reales de la actualidad y de sumo interés colectivo, hasta viajes, problemáticas sociales, cultura de un país particular, arte de un periodo, deporte, espectáculos o la situación económica de un país. Despierte el interés. Un reportaje tiene que ser interesante para quien lo esté leyendo o mirando y captar su atención. Por eso, utiliza una frase inicial, un título o imágenes que inviten al lector o audiencia a reflexionar y comprender la información. Claridad. El reportaje debe ser claro, simple y sin complicaciones, independientemente de que pueda ser extenso y que profundice en un punto o tema en específico. Se distribuye por un canal. Un reportaje tiene diversos canales de difusión que pueden ser la prensa escrita, diarios o revistas, la radio, la televisión o medios de comunicación visual, revistas digitales, radio y televisión a través de Internet. Veracidad. Los datos que se presenten deben ser verídicos y no inventarse, para que cuando se presenten al público, este deberá entenderlos y deducir las cosas en forma lógica, sin que por la mala explicación se preste a dobles sentidos. Un reportaje se realiza a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar y fotografías, videos o diagramas que acompañen el relato. ¿De dónde se obtienen los datos para elaborar un reportaje? De fuentes bibliográficas como libros, ensayos, publicaciones, tesis, etc. Géneros periodísticos como entrevistas, crónicas,
notas de prensa, documentales, fuentes oficiales de organismos públicos o privados e Internet, siempre que existan referencias fidedignas. ¿A qué se llama fuentes de información? A los diversos tipos de documentos o personas que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. En otras palabras, a los diferentes orígenes de donde proviene la información útil para un reportaje. La entrevista. Otra manera de obtener información para hacer un reportaje es a través de una entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. La estructura de un reportaje. Titular. Es el encabezado principal que informa el contenido del reportaje. Al igual que en las noticias, el título de un reportaje puede estar acompañado de un antetítulo y un subtítulo, párrafo inicial o entrada. Es el conjunto de oraciones que siguen al título con la función de captar la atención del receptor, por lo que cuentan con contenidos que resulten interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Conjunto de párrafos que desarrollan el tema principal del reportaje. Están interconectados y tienen coherencia. Suelen organizarse mediante el uso de subtítulos. Párrafo final. Conclusiones. Es el conjunto de oraciones que dan el cierre al reportaje. También pueden hacerse comentarios que inviten al lector a reflexionar e incluso a querer averiguar más del tema que fue tratado. En esta parte, el reportero puede explicar un breve resumen o una conclusión amplia que aclare las dudas o contradicciones que se pudieran presentar. Elementos de un reportaje. Tema. Temática de interés elegida e investigada por el medio o periodista para la redacción o realización del reportaje. Relato. Narración ordenada y con sentido que se transmite en el reportaje. Es novedosa y aporta testimonios o puntos de vista. Imagen. Representación visual que acompaña y da apoyo y fuerza al relato. Fuente. Testimonio de un individuo capacitado o conocedor de la materia que se investiga. Entrevista. Herramienta periodística y de investigación mediante la que se contacta a las fuentes y se realizan preguntas para obtener información o una opinión sobre la temática de interés. Medio. Soporte en papel, digital o audiovisual en que se publica o transmite el reportaje. La información que se emplea en un reportaje debe registrarse de manera adecuada para que tenga sentido, validez y que el reportaje cumpla su objetivo. Espero te haya gustado este tema y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Hola. Listo. Entonces yo creo que ahí quedó un poquito más claro, ¿no? De todos los elementos que debe tenerse en cuenta, ¿no? Y de que si, bueno, nos vamos a proponer hacer un reportaje, por ejemplo, vamos a ir cumpliendo con estos pasos, ¿sí? Entonces, primero elegir el tema, la temática, o sea, como el subtítulo podría ser, por ejemplo, el tema podría ser Wilson, mi barrio, ¿sí? Dentro de la temática va lo que vas a contar de tu barrio, ¿sí? Problemas de inseguridad, digamos, problemas de inseguridad o bueno, cualquier temática que a ustedes les resulte pertinente, ¿sí? Que sea actual y de interés, ¿no? Entonces, después vamos a ir haciendo también lo mismo, perdón,
lo mismo que han venido como haciendo, que es hacer una ficha gráfica donde van las escenas, ¿no? Un storyboard. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta en relación al reportaje? ¿O pasamos? ¿Hola? Sí, profe, yo creo que ya está claro como los tipos de reportaje y las características que tiene. Sí, igual, o sea, yo sé que esto es muy rápido, yo sé que estamos dándole como una mirada muy por encimita, pero ahí se dejan también los materiales con la intención de que ustedes puedan volver otra vez a retomarlos y a mirarlos más detenidamente, ¿no? Y en el momento de que ya se decidan por ese género, ¿sí? Pues vamos a ir profundizando un poquito más, ¿sí? Igual, cuando ya se vean dentro de la realización, también va a ser pertinente, pues, dar como más refuercitos, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la crónica. Voy a volver a compartir acá. Bueno, quedamos aquí. Y vamos a ver acá con la crónica. ¿Sí? ¿Estamos viendo las diapositivas de la crónica? ¿Sí o no? Profe, sí, Sí, profe, pero sí. más grandecito. Ya. ¿Ahí está bien? Listo. Entonces, la crónica, y aquí nos va a dar, en esta pequeñísima definición que hay aquí, nos va a sugerir una diferencia en relación al reportaje, ¿no? El reportaje es muy objetivo, ¿sí? Donde tienen que hablar, pues, la verdad, ¿sí? Tienen que ser muy objetivos, muy veraces, no se pueden inventar cosas, ¿sí? Tampoco se puede como uno poner a divagar ahí un poco o a dar una opinión, ¿sí? Una opinión que no esté soportada, ¿sí? Como debe estar, ¿sí? O sea, que no podemos dar una opinión que no esté bien fundamentada y que tenga unos argumentos de base sólidos, ¿sí? En la crónica es un poco más flexible y admite la opinión, ¿sí? Que es esta primera definición que da, y dice que la crónica es un género mixto, ¿sí? Que combina información y opinión, ¿sí? Entonces aquí el lugar que ocupa la persona encargada, el que hace la crónica, es todavía mucho más práctico, ¿no? Es mucho más Profe, participativo, ¿sí? Porque qué tiene... pena que la Ujú. interrumpa, es que es muy pequeña la letra. ¿Sí? Sí, profe, ¿le puedes dar un poquito de zoom? Dale, a ver, espérame, ya lo vuelvo a cargar. De pronto es que... Porque yo acá lo veo gigante. No, y Pero ya bueno, cuando vamos a ver. presentas ya no se ve bien, se ve chiquita la letra. Eso allí. Bueno. Esta es como el concepto como básico, ¿no? Básico. Que la crónica es un género mixto que combina información y opinión, ¿no? Ese es como el concepto básico, ¿no? La definición básica de crónica. Bueno, vamos a ver las características. Yo creo que el documental se nos queda para la próxima clase, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido para que podamos mirar lo que es el documental y
que ustedes puedan elegir, ¿no? Qué clase, qué género van a desarrollar, o por lo menos que se puedan organizar en grupos, ¿sí? Bueno, características de la crónica: explica los sucesos de manera rigurosa y completa, ¿sí? Comenta de forma subjetiva los hechos, las relaciones, ¿sí? O sea, para esto, para estas definiciones tenemos que tener como muy claro la diferencia entre subjetivo y objetivo, ¿sí? Sí, sí la tenemos. Objetivo. ¿Qué es subjetivo? Esa es la palabra clave, ¿no? De los artistas, la subjetividad, lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? No tienen que darme no tienen que ofrecer un término elaborado ni una opinión muy veraz, ¿no? O sea, es algo que ustedes crean. Acá nadie les va a decir nada. O sea, es lo que ustedes piensen que es, ¿sí? ¿Qué podría ser lo subjetivo? Profe, no es como es como la opinión de la otra persona, lo que siente, lo que piensa. La otra persona, pues no sé. Lo subjetivo es lo propio, es lo tuyo. Ah, ¿sí? lo de uno, sí. Lo propio. Sí, es lo tuyo, lo que tu reflexión te permita, ¿sí? Lo que tú creas, lo que tú crees del mundo, como tú interpretas algo, ¿sí? O sea, por ejemplo, los sentimientos, por ejemplo, que tú estés, que algo que a todo el mundo le dé, no le importe, por ejemplo, y que a ti sí, ¿no? Que a ti te afecte y te ponga mal y que te permita expresarte a través de eso. Entonces, eso es la manera en la que tú miras, en la que tú interpretas y experimentas el mundo, ¿sí? Una manera muy propia, ¿sí? O sea, por ejemplo, estoy triste y listo, o sea, yo estoy triste, ¿sí? Y ya está. O, por ejemplo, digamos, tú eres muy católico, ¿sí? Eres muy católico y, por ejemplo, para ti la idea, por ejemplo, del aborto no cabe en ti, ¿sí? Entonces tú dices, no, yo no la comparto y ya está, ¿sí? Entonces son opiniones propias, ¿sí? Tuyas, que no dependen aparentemente de nadie más, ¿sí? Aunque ustedes saben pues que uno es una conformación de un montón de conocimientos con los que uno se ha venido conformando, ¿no? Entonces no hay como una subjetividad totalmente pura, no. Es algo propio, ¿sí? Algo propio de nuestra individualidad, ¿sí? Algo que tú lo legitimas, algo que tú lo validas a través de tu individualidad, ¿vale? Lo objetivo, bueno, si eso es lo subjetivo, entonces lo objetivo, ¿qué es? ¿Qué será el objetivo entonces? Lo contrario. ¿Qué sería lo contrario a lo propio? La opinión del otro, profe. ¿Qué piensan los demás por las cosas, creo yo? Sí, los demás, por ejemplo, algo que se verifica entre todos, o sea, que todos piensan lo mismo o que todos por lo menos lo comparten, ¿sí? Eso es lo objetivo, que todos lo entienden, ¿sí? Por ejemplo, una ley, ¿sí? Una ley, la ley, lo que es la ley, ¿sí? La ley es objetiva, porque te dice, bueno, usted no puede matar a nadie, ¿sí? Entonces todos lo compartimos, ¿sí? Y lo subjetivo, por ejemplo, dices, no, yo realmente quiero matarlo y merece morir, ¿sí? Entonces esa es una verdad subjetiva porque tú piensas que debería morir, ¿sí? Pero objetivamente lo que te dice la ley es que no
nadie puede asesinar a otra persona y es una verdad que se valida dentro de una comunidad, ¿no? Es como un acuerdo, es algo como que todos dicen, bueno, todos lo vamos a aceptar y lo vamos a constituir como un principio, como algo verdadero, ¿sí? Entonces eso, para que lo tengan muy clarito. Ojalá les haya quedado muy claro. Si alguien no lo entendió, se lo repito, porque esto de lo subjetivo y lo objetivo en el arte es clave, ¿sí? Es un concepto, son dos conceptos que vienen a ser como casi, que vienen a ser como casi de la misma naturaleza, pero son diferentes, ¿sí? Son diferentes y dentro del arte son como, no sé, son como unas bases, son como unos pilares para entender todo el arte, ¿no? O sea, muy importante que lo tengan muy clarito, muy clarito. Y aquí, para esta temática, para este tema que estamos tratando, también es muy importante que ustedes sepan qué género tiene que ver con las verdades subjetivas y qué género tiene que ver más con lo objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la crónica permite la elaboración o la participación, ¿sí? La crónica. El reportaje no. El reportaje tienes que ser totalmente veraz, ¿sí? Tienes que hablar con leyes, tienes que hablar con argumentos. Por eso te dice que de dónde saca la información el reportaje, pues lo saca de fuentes, ¿cómo fue que dijo la palabra? Se me va. Bueno, no sé, pues de fuentes que sean verdaderas, ¿no? De fuentes que sean confiables, ¿sí? Entonces lo vas a sacar, todo lo que tú afirmes en el reportaje, pues tuviste que haber citado a alguien, ¿sí? Alguien con poder, lo tuvo que haber dicho en algún tiempo, lo tuvo que haber afirmado, ¿sí? La estadística también, la entrevista, bueno, todo lo que ya vimos con el reportaje, ¿sí? Entonces en la crónica tú puedes hablar abiertamente. Por ejemplo, pasó un acontecimiento de algo y tú dices, bueno, o sea, pasó eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Por ejemplo, mi barrio es muy alegre, digamos, ¿no? Mi barrio es muy alegre, colocan mucha música, toda la gente siempre tiende como estar haciendo fiestas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que no es una buena práctica, me parece que no, que no atiende como al bienestar común, ¿no? Bueno, o sea, son como opiniones, ¿sí? Que donde tú metes tu opinión propia, ¿sí? Eso es una característica de la crónica, ¿sí? Bueno, tiene muchas modalidades. Aquí pueden hablar de deporte, pueden hablar de guerra, pueden hablar de la sociedad, pueden hablar de ciencia, pueden hablar de sucesos, pueden hablar pues de muchas cosas, ¿no? De gastronomía, de muchas, me fui por otro lugar. Bueno, pueden hablar como de muchas cosas, es totalmente abierta, ¿no? Y muy de opinión propia. Al comienzo de una crónica deportiva se resume lo esencial de la información en una ficha, ¿no? Resultado, alineación, goles, etcétera. O sea, se da como un resumen, ¿no? Antes de decir, de expresar, de desarrollar. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo de crónica. Ustedes me dicen si la vemos o la ven ustedes allá individualmente y pasamos mejor al documental. Profe, ¿no era que la muestre en un momentico? ¿La vemos? Bueno, que tenemos muy, muy poquito tiempo, ¿no? Esta clase llega hasta las 2:40, creo. 2:40, sí. ¿Con ustedes continúo o ya ustedes ya no tienen clase hoy? ¿O continúan? ¿Qué clase tienen ahora? Tenemos clase de humanística. Sí, se van para otro lugar. Bueno, miremos esto y mejor, bueno, voy a tratar, no, es que yo creo que esta se demora un poco.
Esta debe tener su tiempito. A ver, vamos a ver cuánto demora este. Bueno, se demora 9 minutos. Nos pasamos totalmente de la clase. Entonces, bueno, la voy a colocar para que la miremos y terminamos con eso. Y el documental lo dejamos pues para la próxima clase. Pero sí les voy a dejar la tareita de que ustedes lean, revisen lo que les coloqué, la definición que les coloqué en las diapositivas de documental, ¿sí? De lo que es el documental, y también tienen que definir para la próxima clase qué van a hacer, ¿sí? O sea, ya tienen que tener más o menos la idea de qué van a hacer, si van a hacer el reportaje, la crónica o el documental, cuál de los tres géneros van a trabajar y qué temática de su entorno van a trabajar, ¿sí? Entonces esas dos cositas, ¿vale? Que identifiquen qué género van a utilizar. Para ello tienen que investigar, ¿sí? O tienen que revisar lo que les dejé en las diapositivas de lo que es documental, ¿sí? Identificar eso, elegir uno de estos géneros y identificar la temática que van a tratar de su entorno, ¿no? De su barrio o del lugar donde vivan, ¿vale? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Listo. Entonces lo dejamos ahí. Voy a dejar aquí que ruede el video de qué es la crónica. ¿Se ve? Un género del periodismo que consiste... ¿Se escucha? Sí, profe, escucha. La crónica periodística es un género del periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada y desde que inician hasta que finalizan. De allí que su nombre esté relacionado con el término griego cronos, que se traduce como tiempo, es decir, que los sucesos se exponen tal como van ocurriendo. Una crónica periodística puede tener un carácter informativo y a su vez interpretativo. Esto se debe a que el cronista, periodista o autor se convierte en testigo de los hechos para darlos a conocer. Al mismo tiempo, el autor puede dotar al texto de algunas apreciaciones personales por estar presente en lo que ocurre. Por otro lado, la crónica periodística cobra espacio en los medios de comunicación masivos, en especial la televisión, radio y los periódicos. Se reconoce por la manera detallada, específica y cronológica en que detalla cada aspecto de un evento en particular en un tiempo determinado. Características de las crónicas periodísticas. Una crónica periodística presenta las siguientes características. Autoría presencial. El desarrollo de una crónica periodística se lleva a cabo por medio de la presencia y el trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho que se expone. El autor de la crónica debe indagar, explorar, verificar y preguntar constantemente para informar acontecimientos precisos. Estilo. Si bien toda crónica periodística se caracteriza por ser sencilla y clara,
También es cierto que su estilo narrativo y estético va a depender en cierta medida del autor. Es él quien le imprime particularidad, originalidad y creatividad. La libertad expresiva del cronista debe estar siempre orientada a informar. Género mixto. La crónica periodística se distingue por ser un género mixto dentro del periodismo. Esto significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor. Ahora bien, la opinión del cronista es secundaria. La mayor importancia recae en la calidad de la información y en cómo despierta interés en el público. Narración sucesiva de los hechos. Una de las características principales de la crónica es la manera secuencial o sucesiva en que cuentan los acontecimientos. Todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad, la crónica no existiría. Estructura. La crónica periodística goza de libertad expresiva y estilística, lo cual se debe a que el estilo está marcado por el autor. Este tipo de textos se compone de un título que puede o no estar acompañado por un subtítulo y por el cuerpo o desarrollo. El autor argumenta lo observado en el cuerpo del trabajo, mientras que su opinión puede estar al principio o al final. Exactitud en la narración de los hechos. Si bien en la crónica periodística el autor puede expresar su punto de vista u opinión, también debe mantener la objetividad de tal manera que la información se dé a conocer tal como fue observada. De lo anterior se deriva que la narración de los hechos debe hacerse con exactitud y precisión, es decir, que no se pueden agregar elementos de ficción. Exposición. La exposición de la crónica periodística puede darse de manera oral o escrita. En ambos casos debe informarse el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes participaron en los acontecimientos que se narran. Además, debe contar con testimonios verídicos de personas que hayan presenciado la situación que se manifiesta. Estructura. La crónica periodística no cuenta con una estructura específica. Sin embargo, algunos autores suelen guiarse por una entrada, cuerpo y conclusión. A continuación se describen brevemente cada una de las partes que la conforman. Entrada. La entrada de una crónica periodística por lo general está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. Lo ideal es que la apertura de esta variedad de textos sea precisa y atractiva de tal manera que despierte el interés de la audiencia. Por otro lado, la entrada de la crónica está conformada por un párrafo breve y conciso que en términos periodísticos se denomina lead. En el lead se ubica al público en el qué, cómo, cuándo, dónde sucedieron los acontecimientos y quiénes los protagonizaron. Cuerpo. El cuerpo es la parte de la crónica periodística en la que se informa detallada y secuencialmente lo acontecido. En este apartado, el autor expone todo lo que ha investigado y lo argumenta con los testimonios de quienes formaron parte de los sucesos. El cuerpo de la crónica debe narrar todos los hechos desde la verdad, sin incorporar ningún elemento de la ficción y sin inventar datos. El autor o periodista debe utilizar un lenguaje culto, sencillo y de fácil comprensión. En esta parte de la estructura, el cronista puede manifestar sus opiniones, pero teniendo siempre en cuenta la importancia de la objetividad. Conclusión. La conclusión de la crónica periodística está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Por lo general, se trata de un comentario que invita a la audiencia a reflexionar y a conectarse con la realidad de los acontecimientos. Aunque se trata de la opinión del cronista, se escribe o se expone oralmente en tercera persona del singular. Tipos de crónica periodística. Este tipo de crónicas tratan sobre hechos relacionados con la violencia y actos delictivos, así como también narran acontecimientos que tienen que ver con catástrofes y accidentes.
A este tipo de texto periodístico se le conoce como crónica de tribunales o crónica negra. Es importante destacar que el periodista o autor debe ser cuidadoso en su estilo para no convertir este tipo de crónicas en una información amarillista y sensacionalista. Crónicas políticas. Las crónicas políticas cuentan detalladamente los hechos que tienen que ver con el campo político, bien sea a nivel local, regional, nacional o internacional. La cobertura de unas elecciones presidenciales puede ser más que noticia si el periodista narra todos los pormenores, datos y curiosidades de dicho evento en la medida en que suceden. Crónicas deportivas. Tal como su nombre indica, tienen que ver con los acontecimientos del mundo deportivo. El cronista se encarga de investigar, detallar y exponer toda la información, bien sea de un partido de béisbol, de unas olimpiadas o de un mundial de fútbol. Crónicas de sociedad. Las crónicas de sociedad son las que narran determinados eventos sociales, los cuales cuentan con relevancia y son de interés para el público. Un ejemplo de estos textos es la información detallada y sucesiva de todos los datos de una boda real. Crónicas de viajes. Esta variedad de crónicas se trata de contar de manera informativa todos los pormenores de la experiencia obtenida de un viaje. En esta narración, el autor o cronista comparte con la audiencia todos los detalles del lugar que visitó, las comidas, bebidas, locales, paisajes, personas, hoteles, entre otros. Todo ello dentro de un tiempo cronológico. Martín, ¿tendrás 5 minutos para conversar? Arranco la semana que viene con el proyecto de crónica y te quería contar algunas ideas que se me ocurren. Sí, claro, Julia, sabes que soy un fanático del género. Sin duda es un desafío en el aula. Quiero lograr transformar el aula en un verdadero taller de escritura. Sí, esa es la parte más difícil porque los chicos se resisten a la escritura. Pero vas a ver que la crónica te va a ayudar en ese sentido. Porque no demanda una escritura de cero, sino que la escritura va a ser el último paso de todo un proceso de observación, de investigación, discusión, de pruebas y ensayos para llegar al armado final y la publicación del texto. Es verdad, sí. Muchos chicos no se lanzan a escribir. Piensan que no escriben bien o que no se les ocurre nada. Esas son 2 ideas paralizantes que hay que combatir desde el principio, pero ¿cómo? Bueno, se puede insistir en que no se trata de hacer un buen uso o un uso correcto del lenguaje, sino de encontrar la mejor manera de contar intensamente lo vivido y observado por el cronista. Que la escritura sea algo así como el último paso de una aventura que queremos contar a otros, que serían los lectores. Claramente entonces el trabajo de relevar imágenes, testimonios e impresiones personales ayuda mucho. Tener algo así como un diario personal, es decir, lo que llamamos notas de campo. Por eso yo insisto mucho en la escritura del relato de la investigación. Qué leyeron, dónde fueron, a quiénes eligieron para preguntar qué cosas y por qué, con qué dificultades se encontraron. Claro, y es clave imaginarse quién va a ser el destinatario para saber cómo engancharlo. Pensaba también incitarlos a desarrollar trucos para mantener la atención del lector. Cada palabra vale oro. Hay que meter sensaciones, elegir con cuidado los adjetivos y los verbos. Hay que transformar la información, los datos más duros y las estadísticas sobre el tema investigado en algo significativo, que a los lectores no les pase de largo. A ver, de alguna forma lo que vos me querés decir es que los chicos tienen que entender que se trata menos de escribir bien que de comprometerse y transmitir una mirada propia. A ver si entendí. Porque de lo que se trata es de unir rigor investigativo y creatividad. Por eso te recomiendo seguir detenidamente la elección de los temas. Para romper el hielo al inicio del proyecto, a mí me sirve mucho pedirle a los chicos que traigan recortes de revistas
o que busquen crónicas online para discutir grupalmente y analizar los diferentes tipos y estilos de relato noticioso. Que elijan uno, que vean cómo está organizado y que expongan su análisis al resto de los compañeros. Otra recomendación muy útil es armar pequeños debates sobre temas de actualidad. Que busquen titulares en los diarios, o sea, títulos de los diarios para analizar los diferentes titulares, y se pueden traer ejemplos bizarros o absurdos. Siempre se trata de promover la reflexión a partir del análisis, la búsqueda de los materiales y la comparación con otros medios. Después, cuando ya están metidos en el tema, una muy buena sugerencia es que organices momentos de lectura grupal sobre los borradores y las notas de campo, para que esa mirada personal de la que hablábamos se materialice. Claro, que no se pierda la impronta personal, que es uno de los valores principales de la crónica. Y para eso está bueno que los chicos como cronistas entrenen la mirada con lecturas previas como se propone en el libro y que comenten las estrategias de otras crónicas. Otra recomendación muy buena es que los chicos salgan a la calle pensando en el tema y observen detenidamente y atentamente todo lo que los rodea. ¿Y las entrevistas? Y las entrevistas, mientras más largas, siempre es mucho mejor, porque habrá más detalles a resaltar. Lo que yo les sugiero es que lleven algunas preguntas definidas de antemano, no muchas, y que las usen para romper el hielo y a modo de guía durante la conversación. De todas maneras, siempre resulta productivo dejar que el entrevistado se exprese a sus anchas sobre un tema a partir de un disparador, que puede ser una frase, una imagen o cualquier otro testimonio, y todo esto puede servir como estímulos cuando se trata de obtener del entrevistado una reacción menos previsible o automática. Eso sí, después va a haber que hacer una muy buena edición. Última recomendación: siempre hay que pensar en el inicio y en el final del relato. Pensar en el final es preguntarse a dónde va la nota. Si la crónica es sobre un viaje, por ejemplo, ¿a dónde queremos llevar al lector y con qué palabras lo portamos a ese lugar? Y ahí ya se establece el clima del texto y el ritmo. Y con el final lo mismo, ¿no? Podría proponerles que escriban el cierre al mismo tiempo que el inicio y que en el final, para lograr el llamado remate, retomen algún dato o algún personaje anterior y después construir el camino. Sí, y no te olvides del título, Julia. Está bueno tomarse tiempo para definirlo y someterlo a discusión. Se trata de encontrar una frase que resuma el trabajo. Tiene que ser breve, misteriosa y novedosa. Recapitulemos, Martín, a ver si lo que anoté te parece correcto. Los pasos serían: primero, elegir un tema de interés personal que permita debatir cuestiones que involucren e interesen a los chicos. Segundo, investigar. Tercero, clasificar la información relevada en diferentes soportes según su importancia y su interés, definir las entrevistas a especialistas, recopilar testimonios de primera mano. Cuarto, escribir el relato de la investigación. Quinto, leer en voz alta, corregir y debatir las ideas, incorporar sugerencias, ajustar los contenidos y el tono de la crónica. Y sexto, escribir la versión final. Sí, y te conviene además tener en cuenta las siguientes pautas para facilitar la escritura. Comenzar por lo más sencillo, que es pedirle a los chicos que narren los hechos de la manera más objetiva posible y teniendo en cuenta un orden temporal específico. Una vez que tienen esta primera versión más despojada, propone enriquecer el relato con detalles que hagan más interesante y atrapante la lectura. Después se trata de incorporar la valoración personal y la propia mirada sobre lo relatado. Por último, como decíamos, trabajar el inicio y el cierre de la crónica, que debe ser llamativo, y terminar el tema de una manera coherente. Ah, pará, ¿viste que hay un tutorial de Del Vives que te enseña paso por paso cómo abrir un blog y subir los textos de los chicos? Podría estar bueno publicarlos. Sí, claro, buenísimo, Julia.
Cómo se pasó el tiempo. Gracias, Martín. Estoy reentusiasmada para empezar. Ahora, manos a la obra. Nos vemos. La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Se da por hecho que el género no ficción comienza con A Sangre Fría, el libro que escribió Truman Capote, el gran Truman Capote, y que se publicó en 1966. A Sangre Fría, como casi todo el mundo sabe, y si alguien no lo sabe se lo cuento, es la crónica entre rigurosa y ficcionalizada, por lo menos en términos de recursos literarios, del asesinato de una familia de granjeros de Kansas. Pero como un motivo de orgullo nacional, se dice, y con sólidas pruebas, de que en realidad el género de la crónica non-fiction comienza en Argentina con la publicación de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Por supuesto, entre un texto y otro texto hay enormes diferencias, y en el fondo, quién empieza y cómo se sigue no tiene tanta importancia. Para saber cómo se escribe una crónica periodística, por qué se escribe, para quién se escribe y quiénes las escriben, hablaremos hoy con Leila Guerriero y Cristian Alarcón. Tengo la impresión, después mis invitados me confirmarán o me negarán esta impresión, de que la crónica o la crónica periodística como género es una representación en tiempo real del estado actual de una nación, del funcionamiento de sus instituciones, de la relación entre la sociedad y los individuos. Por ejemplo, cuando Truman Capote escribe A Sangre Fría, reconstruye con la lengua serena de un observador imparcial los hechos criminales que ocurren en Kansas y tiene acceso no problemático en la cárcel a entrevistar a los asesinos de la familia Clutter. Rodolfo Walsh, en cambio, accede por una información indirecta a un crimen perpetrado por el Estado que el Estado niega, concretamente el crimen de los basurales de José León Suárez. Walsh es un investigador de un crimen producido por el Estado, por lo tanto, toda la información que él busca tiene que ser clandestina, subyacente y peligrosa. No sé si ustedes coinciden conmigo. Bienvenida Leila, bienvenido Cristian. ¿Es esto la crónica para ustedes? Me parece que la crónica es, como se dice a veces, como una especie como de versión contemporánea, ¿no? En tiempo real, podríamos decir, de la historia, la primera versión de la historia, el primer borrador de la historia. A mí me gusta pensar la crónica como un documental, antes que nada, o sea, para mí como una definición clara de la crónica, que nadie tiene mucha idea de qué es, ni nadie que no se dedique a hacerla, digamos, ¿no? Y pienso que sí, que es una primera versión, una especie como de primera versión o de primer borrador de la historia, que mucha gente dentro de 60 años podría leer las crónicas que se hacen hoy en día y hacerse una idea de qué cosas mirábamos. Sería una idea un poco confusa por momentos, porque yo siento que también la crónica no da cuenta de todo, digamos. Siempre hay universos que quedan por fuera, ¿no? Para mí, la crónica también es algo así como una versión insospechada de lo real, es decir, si bien es el relato o la representación de lo real, es decir, todo aquello que está en una crónica, el primer acuerdo con el lector es que es verosímil porque es cierto, a diferencia de la ficción donde es verosímil pero me olvido que no es cierto. En la crónica el lector sabe de principio a fin que debe ser cierto y si uno rompe ese pacto fracasa el texto, ¿no? Porque ya no importa per se, ¿no? Esa historia sí es inventada. Lo cierto es que se supone que el cronista debería descubrir una otra cosa, que no es exactamente una primicia ni una noticia, ¿no? Y que no podría ser descubierto si no es observado por ese cronista y no por otro.
es una percepción de lo real, pero un recorte temporal más extenso que el que produce la noticia. Y arbitrario, ¿no? Y arbitrario. Es una elección formal. Claro, de alguna manera la escritura de toda crónica es una serie de lecciones, que es las elecciones que un documentalista, como dice Leila, Bueno, hola. ¿Están por ahí? Yo pensé ya se salieron todos. Bueno, yo creo que estamos, la verdad no entiendo muy bien, traté de... El audio, profe. Yo pensé que era mi internet. Yo creo que la profesora se le fue el internet o qué pasó, pero no escuchan, ¿no? Hola. Hola. Hola, profe, aquí estamos. Hola, bueno, me está como fallando la conexión. Me fui por un momento. Yo creo, a ver, yo creo que me quedo aquí en este mismo link con los de pintura, yo creo. Entonces, con los muchachos de audiovisual, sí, pues terminamos. Y pues nos vemos la próxima clase. No se olviden del pequeño taller que tenemos, ¿no? De la tareita pequeñita que tienen ahí. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pues nos seguimos hablando por el grupo y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, mucho gusto también y bueno, ahí estamos trabajando. Bueno, profe, gracias, que esté bien. Gracias. Bueno, chao. Muy bien, profe. Gracias, Bueno, profe. gracias. Bueno, chao.